Mis amados, bendiciones. Bueno, a todos mis amigos y amados en el Señor Jesucristo, seguimos en la segunda enseñanza sobre la dependencia completamente a Cristo, el Verbo de Dios, y a su guianza por el Espíritu Santo, que es lo que fundamentalmente hace que la gracia nos dé lo que ella ofrece, esa herencia guardada a través de los siglos para ser revelada a nosotros los hijos de la iglesia. Y mirábamos cómo en el capítulo anterior los discípulos le preguntaban que les estaba hablando por lenguaje figurado, pero que ahora les estaba hablando de una manera que entendían. Y entonces él continúa en el capítulo 8 de Juan, en el versículo 31, hablándole sobre esto mismo, pero ahora con una mayor claridad. Entonces, a los judíos que habían creído en él y que lo estaban siguiendo, el Señor les dice ahí en Juan 8:31 hacia adelante, que si habían creído en él, que hayan creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Cuando habla de permanecer para ser sus discípulos, él está hablando o queriendo comunicar que aquellos que son fieles al entendimiento de lo que reciben por la palabra y la obedecen, no solamente es entenderla, sino poder hacerla obedeciendo, gustosos de saber que Él es el que la está respaldando. Entonces esos que lo hacen de esa manera, Él los llama discípulos. Y dice el 32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y aunque es un versículo muy conocido, amerita una explicación no solo plausible, sino entendible, que es lo más importante, porque a veces la revelación nos trae asombro y nos maravilla y queremos emocionados aplaudir, pero no. Lo más importante es saber qué se dice, para qué sirve y cómo hacerla. El Señor nunca nos va a dar una palabra que no solamente sea ideas o filosofías o ideología y que no podamos hacer nada con ella. No, 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 no. Ese no es el Dios que conozco. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Cuando habla de conocer la verdad, usa del griego el verbo epiginosko. E-P-I-G de gato, I-N-O-S-K-O. Que ese verbo sugiere de conocer plenamente y entender claramente el conocimiento que trae la palabra para aplicarlo con entendimiento. Porque es lo que tantas veces te he mencionado. De nada sirve tener información que trae el conocimiento o transporta el conocimiento, pero que tú no puedas entender cómo aplicarlo. Es como el que va a una universidad o a algún colegio y se prepara para hacer algo, pero después no sabe cómo hacer lo que le enseñaron. En esos términos es que Jesús está planteando el que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Es conocer plenamente, entender claramente el conocimiento para aplicarlo con entendimiento de resultados. Con entendimiento de resultados. Es adquirir ese conocimiento más elevado. Y cuando hablo de adquirir ese conocimiento más elevado, es cuando tú no solamente tienes el conocimiento que te transporta sabiduría, sino que ahora la sabiduría te enseña la diferencia entre lo que has hecho por tanto tiempo y no te trae resultados, a entender ahora lo que verdaderamente te trae los resultados que necesitas. De eso se trata,
de poder conocer con claridad lo que el conocimiento te transporta para poder hacerlo realidad. Y este conocimiento más elevado, con esa claridad, solamente se va a producir con la intimidad, con Cristo, con el Verbo, con la palabra y guiados por el que nos revela ese conocimiento en un entendimiento practicable, el Espíritu Santo. Entonces, después de que él da esa explicación que para nosotros, si lo leemos seguidamente y no pausamos para saber qué es lo que el verbo del griego en el idioma en que fue escrito quiere decir, no podríamos entender. Aunque yo siempre he pensado y sigo pensando que los evangelios primero el Señor se los dio en hebreo o en arameo. ¿Por qué razón? Porque si solamente tratar de los griegos ya estaban queriendo matarlo, se imagina si Jesús, como un judío practicante, hubiera comenzado a hacer todos sus mensajes y todas las veces que le habló al pueblo hebreo en griego, aunque era el idioma comercial como lo es hoy el inglés. Eso sería ir contra lo que la ley tenía establecido. Así que si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. O sea, si la palabra que recibimos no nos hace libres en una área de tu vida o en varias áreas de tu vida, porque siempre la palabra va a traer el por qué, el para qué y el cómo, cosas que siempre te he enseñado a través de todos los años. El por qué esta palabra está acaparando mi intención. ¿Por qué? ¿Por qué Dios quiere que yo ponga cuidado en esto? ¿Y para qué me sirve? Ahí es donde uno se concentra en algo que Dios tiene que manifestarte para tu bien, para tu cambio, para desechar cosas que no te están dejando avanzar, para tu restauración. ¿Ya? Entonces, así que si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Y cuando el Señor está hablando de el Hijo, está hablando de Jesús el Cristo. Esa composición de salvación y palabra de vida, que fue lo que se logró en la cruz y en la resurrección. El poder de aquel Mesías que venía a salvar a la humanidad, pero que la humanidad estaba esperando para ellos que estaban bajo el yugo del Imperio Romano. Ellos estaban pensando todos que el Mesías iba a venir, no como lo habían profetizado antes, montado en un pollino, y que la madre del pollino iba a traer los mantos y él iba a venir sentado sobre ese pollino, y que la gente iba a colocar ramas, pero que él iba a traer era paz. Él venía a tener una liberación interna, pero ellos jamás lo entendieron así. Están como la iglesia de hoy, que piensan que el evangelio solamente es para que seas sano, para que seas próspero, para que tengas abundancia, para que tengas un buen trabajo, pero aunque sigas pensando y oprimiendo a todas las personas, sigas manipulando, vengándote, criticando, juzgando, mintiendo, robando, adulterando, todas las cosas que los deseos del hombre siempre le está tentando para hacerlo. No, él vino para liberar a ese culto racional que está atado a esos deseos que lo engañan. Entonces, así como ellos estaban esperando un libertador para que les quitara la opresión que le daba el Imperio Romano, con impuestos, con castigos, les quitaban casi todas las cosas, los hacían trabajar como esclavos y como sirvientes, ¿ya? Entonces, así mismo, la iglesia de hoy está atada al sistema y no entiende que el Cristo Jesús vino para liberar tu culto racional
No que te olvides de que tenemos opresiones, dolores, procesos y cosas que nos demandan la atención, sino que aprendamos que a vivir en medio de ellos vivimos en la libertad que nos da la palabra de Dios cuando se enraiza, florece, cuando nos da fruto, de caminar en paz porque sabemos quién camina con nosotros o quién nos sostiene cuando no podemos caminar. Por eso este es uno de los versículos más reveladores del ministerio de que el Mesías es el Cristo, es el verbo de Dios. Porque siempre miramos a Jesús como Jesús el hombre, el Hijo de Dios. Pero es que Jesús portaba al Mesías. Él era la palabra que se encarnó en él para ser vista. Entonces, cuando nosotros podemos entender que el verbo se hizo carne para poder ser manifestado visiblemente, porque como te lo comento casi siempre, las cosas que la palabra que Cristo hace con el Espíritu Santo no son metáfora, no son filosofía, no son ideas, ni palabras que suenan bien. Pablo le llamaba, no he venido solamente a hablarte con palabras, sino con el poder de Dios. Y Jesús lo enseñó. No era solamente decirles mensajes y parábolas. No, eran palabras que tenían poder para hacer cambios. Cuando entendemos que la palabra es parte de la deidad, llamado también Hijo, y que Él dijo que Él no se iba ni nos dejaría solo, que Él y el Padre vendrían a morar con nosotros, porque el Padre estaba en Él y Él estaba en nosotros. Es poder entender el poder que tiene la palabra de Dios cuando está en nuestra boca, no literalmente, ni porque la repetimos porque no la sabemos, sino porque cuando sabemos la autoridad, la función, para qué fue ordenada para hacer algo, entonces esas palabras se convierten en espíritu, y espíritu que da vida, como lo dijo el Señor en Juan 6:63. ¿Y quién es el que puede dar esa vida? Solamente el Hijo. El Hijo es el que tiene la autoridad delegada por el Padre para poder hacer. Es tan impresionante esto que en Hebreos 11, donde muy conocido por la alfombra roja de la gente de la fe, que algún día hablaremos de lo que tiene que hacerse para que la fe funcione a través de lo que está escrito ahí. Ahí miramos cómo el apóstol Pablo toca en el versículo 3 que creó todas las cosas por su palabra. Y por su palabra se sostienen todas las cosas. Y por su palabra crecen las cosas. Es impresionante el poder que hay en la palabra. Porque ¿de qué se trata la gracia? De que nosotros, los que fuimos llamados para llevar a nuestros hermanos a una madurez mejor en la fe, podamos enseñarles no a depender del mensaje que te damos, sino enseñarte a depender de Cristo. Porque Cristo es la acción de Dios formada a través de palabras. Por eso Él dijo, mis palabras son espíritu y espíritu que dan vida. Porque esa fue y es la voluntad del Padre. Que aquello que perdió el hombre en el paraíso allá en Génesis 3 se recupere después de la cruz. Él quiere ver hijos que lo puedan manifestar a Él. Y Pablo dice en Romanos 8:39, creo, que el mundo está expectante queriendo ver la manifestación de los hijos de Dios. Y eso es lo que está escrito que tenemos que hacer. Eh, a ver, ¿dónde me quedé? Pero la iglesia, igual que el pueblo de Israel, en su gran mayoría piensa que es libertad de la opresión del mundo que los sujeta. Y es cierto que el Hijo nos libera de muchos procesos y dificultades de este sistema malo y peligroso que nos quiere sujetar a temor, a pecado, para separarnos de Él.
Pero nuestra mente, cuando está atada a Cristo Jesús, nos libera de la muerte causada por la necesidad, por la aflicción, por el pecado. Y nos traslada a una manera diferente de pensar. Porque este es el eje para que la palabra pueda funcionar. Lo que Pablo hablaba de sacrificar nuestro culto racional para que ya no nos adaptemos a la manera en que el sistema de este mundo piense, aunque los cambios sean dolorosos. Porque es de la única manera que al cambiar tu manera de pensar, de la que siempre has tenido, lo que yo siempre llamo, tenemos que ser conscientes y ser comprometidos y diligentes, determinados a que tenemos que desaprender lo que aprendimos que no funciona para reaprender lo que Cristo da, que sí opera y opera con la fuerza divina y sí funciona. Y no nos adaptemos al sistema de este mundo, a lo que dicta, sino desaprendiendo todo lo aprendido que no produce nada bueno por los pensamientos divinos que transporta la fe. Porque la fe se forma por la palabra y la palabra de Cristo. Lo vas a ver ahí en Romanos 10:17 está. Que transportan las esperanzas creadoras de la vida, la cual solamente se puede ver con los ojos de la fe. Y esto sí que es interesante aquí, porque aquí está el resumen de lo que el Señor Jesús habla, que narró Marcos en el capítulo 11 del versículo 20 al 25 y lo que sintetizó Pablo en Hebreos 11:1, cuando habla de que la fe es poder ver lo que no se ve. Por eso es que la fe cree y ve lo increíble. Y para lo que la gente es imposible, la fe lo ve posible. Porque ella no mira con los ojos naturales, sino que ella está percibiendo y viendo lo que Dios dice que puede hacer. Porque la fe no se basa en lo que tú puedes hacer, se basa en lo que sabes que Dios puede hacer para ti. De eso se trata, los ojos de la fe. Aunque sé que todos no creen y van a ser como el Espíritu Santo dice que debemos vivir. ¿Por qué? Porque esa parte imaginativa que se necesita en la fe para poder crear algo que no existe como si ya existiera y después mirarlo de lo que no existe, que existe en tu vida y que tú lo recibes y que das gracia aún sin haberte llegado. Eso se necesita algo que muchas veces se satanizó en la iglesia, hablando de que ese tipo de imaginaciones eran pecado. No, la imaginación hace parte de crear los buenos pensamientos. Entonces, ¿cómo las esperanzas vas a poder formar que te traen información de que cosas buenas solo te van a pasar? A medida de que tu imaginación comienza a crear un mundo que no existe, pero que estás seguro que en la mano de Dios está. De eso se trata. No es que vamos a decir que no tenemos problemas, no. Tienes que enseñar a tu imaginación a que no solamente puede haber el caos, temores y pérdidas, derrotas, temores, que solamente cosas malas te pueden pasar, así como tu mente crea ese mundo que todavía no te ha llegado, pero que lo estás sospechando por el temor y el miedo que te va a llegar, así mismo crea un mundo de bienestar. Entonces podrás permanentemente estar hablando con gratitud de que cosas buenas vienen, de que los planes que Dios tiene para ti no son planes de la calamidad o el dolor o la aflicción que estás viviendo, no, que Dios tiene un mundo de promesas diferentes, de bondad, de misericordia, de provisión, pero que hay que buscarle con todo el corazón. Y cuando dice él ahí en Jeremías que cuando nosotros lo buscamos con esa ansia, con ese deseo de verle o de ver lo que él tiene para nosotros y que el plan es hallarlo para comunicarnos, él dice, cuando estés en esa posición,
yo me dejaré ver. Yo me dejaré ver. Por eso es que es tan importante dejar la dependencia de los hombres para depender solamente de buscarlo a Él. Y no que vayas a decir mañana, el profeta está hablando de que no oremos unos por otros. No, yo no estoy diciendo de eso. Habrán oportunidades en que necesitamos que nos apoyen porque nos sentimos débiles. A todo el mundo le puede dar temor, le puede dar miedo. Todavía no tenemos una aureola de santos, ni tenemos alas voladoras, ni nada. No, estamos en esta carne que nos sujeta, que nos aprisiona, y habrá momentos en que vamos a tener que pedir ayuda al que la necesite. Pero el norte no es ese, porque Pablo oraba y pedía oración para los lugares a donde él iba a ir, que sabía que iba a tener opresión, persecución, que iban a tratar de matarlo. Oye, ayúdeme a orar que voy para Colosa y ahí ya sé que me está esperando un bando de judíos para querer matarme. Pero él tenía sus oraciones de comunicación con Dios solamente. De lo que se trata es que creemos un ambiente, una atmósfera, en donde antes de pedirle ayuda a otra persona por nuestras necesidades, nosotros mismos practiquemos nuestra fe. Entonces, ¿cuándo vamos a practicar la fe? Si a toda hora le estamos pidiendo a los demás que oren por las cosas que estamos pasando. Entonces estamos depositando nuestra confianza no en Dios, sino en la oración del hermano, de la hermana, del líder, del pastor, del apóstol, del profeta. No, tenemos que depender de Dios. Entre más dependamos de hablar con Él, de que Cristo nos hable a través de los escritos, de que el Espíritu Santo nos ilumine, nos quite las vendas y nos haga ver la revelación de cada palabra, entonces es donde el poder de Dios va a actuar y se va a manifestar. Pablo lo decía, aunque oraba en Efesios 2 veces por estas situaciones así parecidas. Padre, hoy estoy de rodillas delante del Padre pidiéndole que los ojos de vuestro entendimiento sean abiertos y podáis ser iluminado y ver la riqueza de la gloria en Cristo. O sea, siempre era una oración llevando al cristiano a que dependiera de Cristo y del Espíritu Santo. Y entonces termina ahí en el capítulo 3 del versículo 20 de Efesios. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundante de lo que pedimos. Y yo quiero que tú sepas de quién está hablando en ese aquel, porque en los versículos de arriba viene hablando de la gloria de la herencia en Cristo. Entonces, ahí podrías colocar, y Cristo que es poderoso, que es la palabra, el verbo de Dios, para hacer todo mucho más abundante de lo que pedimos, porque recuerda, por Él son creadas todas las cosas y todas las cosas se sostienen por Él y las cosas cambian por Él y se forman por Él, por el poder que hay en la autoridad de su palabra. Por eso sus palabras son espíritu que dan vida. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundante de lo que pedimos, entendemos o imaginamos, según el gran poder de Él que obra o actúa en nosotros. Pablo está dejando que toda la manifestación de la respuesta a lo que necesitamos está dentro de nosotros y que ha sido colocado dentro de nosotros para bendecirnos mucho más abundantemente de lo que estás pidiendo, de las expectativas que tiene que Dios haga. Él está por encima de eso, aún de lo que puedas entender o imaginar que puede venir para tu vida. Pero todo depende del poder de Cristo, del verbo, de la palabra que está dentro de ti, porque esa es la que va a obrar. Cuando tú la crees, la confías, cuando tú la puedes ver, entonces tú hablas lo que estás viendo que Dios está haciendo.
Por eso Jesús decía ahí en Juan capítulo 5 de que él hablaba lo que le oía decir al Padre y hacía lo que le veía hacer. Porque esa es la forma en que Pablo está entendiendo en este contexto de lo que es el poder de una palabra que está en Cristo, ministrada por el Espíritu Santo, que está dada para hacer mucho más de lo que entendemos, pedimos o imaginamos, porque es el poder que tiene el verbo de Dios. Entonces aquí se está refiriendo a esa vida del Espíritu Santo, que es el que le da esa vida sobrenatural a cada palabra dicha por Dios. Así que no sé cuál sea tu necesidad, pero sí sé que hay una palabra para esa necesidad. ¿Qué tal si lo que tú necesitas y lo que te aflige, si hay esa enfermedad que te atormenta, o ese problema conyugal que no le des solución, o ese hijo que quieres que esté en otra plataforma y está ahora metido en cosas que no son nada para bien y que le va mal? ¿Qué tal meterte ahí con Cristo, con su palabra y con el Espíritu Santo para que te revele qué cosas tienes que ver, de qué forma tienes que comenzar a ver la respuesta en tu necesidad? Y transformar esa imaginación que mira solamente lo malo, lo malo, lo malo, para comenzar a ver en vez de lo malo, lo bueno, lo bueno, lo bueno, lo bueno. Entonces comenzarás a ver y a hablar vida. Y cuando esté hablando vida, no son tus palabras, es el verbo de Dios. El Cristo, el que sostiene, el que crea, el que forma las cosas que tú necesitas. No serás tú hablando por tu boca, será Dios hablando en la tuya para que se forme la respuesta a tu necesidad. Porque ese es el poder que debe de actuar en el cristiano. Ese es el hacer ejercicios con la fe que dices que tenemos o que digo que tengo. Toda necesidad es un combustible de Dios. La necesidad es un disfraz para llamar la atención y que una palabra que está dentro de ti salga. Las dificultades disfrazan combustible para que la fe se encienda. Apréndete eso. Ok, mis amados, que mi Señor Jesucristo me los bendiga. Que el Espíritu Santo les revele, les ilumine y les muestre el poder que tiene Cristo cuando sale por nuestra boca. Gracias, Padre, en el nombre de mi Salvador y su Santo Espíritu. Amén y amén.